Padre celestial, que tu morada es en los cielos, en la tierra y en todo lugar. En esta hora, Señor, te alabamos y te glorificamos, Padre Santo, porque tu presencia está en medio nuestro. Lo creemos y lo sentimos. Padre, agradecemos tan grande privilegio que hayas descendido para estar con nosotros. Amén. Suplicamos que nuestra actitud ante ti sea de respeto, de homenaje, de tributo, de exaltación a tu santo nombre. Pedimos que en tu misericordia perdones todas nuestras iniquidades, que limpies nuestra vida de toda mancha y que rogamos, Señor, también que el Espíritu Santo nos guíe en esta adoración que te hacemos. Lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy, como ustedes pueden ver en la pantalla, vamos a estudiar sobre la importancia de tener una fe inquebrantable para enfrentar los eventos finales. Habrá un día en que tendremos que enfrentar noticias malas, como que la ley dominical ha sido impuesta con las restricciones y amenazas de las que habla la profecía de Apocalipsis 13. Esta va a desencadenar en un decreto de muerte, en esclavitud, en crisis económica, en persecución, en tiempo de angustia y en un cierre de la gracia. Para entonces, mis hermanos, vamos a necesitar una fe firme que hoy por hoy no poseemos. Una fe que no nos mueva de la plataforma de la verdad en la cual nosotros hoy por hoy estamos parados. Una fe que soporte la prueba de no poder comprar ni vender a menos que se tenga la marca de la bestia, y que nos haga ser leales a los mandamientos de Dios y al verdadero día de reposo, como lo es el Santo Sábado. Ante este conflicto, déjenme decirles que lo más importante no es lo que vamos a enfrentar, sino cómo vamos a responder. Esta tribulación, hermanos, va a sacar a flote nuestras prioridades. Esta tribulación que vamos a pasar va a sacar a flote lo que en realidad somos, creemos y pensamos de Dios. La pregunta es, ¿estamos listos para cuando ese día llegue? Preparémonos, hermanos. Preparémonos, porque a lo mejor hemos vivido engañándonos, diciendo que tenemos fe cuando todo nos favorece, pero enojándonos con Dios cuando las cosas no salen como queríamos. Hermanos y hermanas, si somos de los que tenemos fe cuando las cosas nos favorecen, pero cuestionamos a Dios y nos enojamos con Él cuando las cosas se ponen difíciles, si ese es el caso, hermanos, requiere que esta mañana valoremos lo que creemos y pongamos bajo la lupa nuestra fe. Es necesario entender que la fe en los días finales no dependerá de los eventos o de las circunstancias que se vivan, sino que va a depender de la confianza absoluta que tengamos en Dios ahora. Si dejamos que Él se haga cargo ahora de nuestras situaciones,
Si dejamos que Él se haga cargo ahora de las cosas que ni entendemos por qué nos pasan, con toda seguridad, Él se va a encargar de las cosas que van a venir en el futuro. ¿Cuántos lo creen? El salmista lo tenía bien claro. Vean lo que dice en el Salmo 37, versículos 5 y 6. Salmo 37, versículo 5 y 6. Decía David lo siguiente. Salmo 37, versos 5 y 6. Encomienda a Jehová, ¿qué cosa, hermanos? Tu camino, y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Amén, hermanos. Esta parte de la Biblia nos enseña la importancia de confiar en Dios y poner nuestra vida en sus manos. De poner en sus manos nuestras preocupaciones ahora. De poner en sus manos nuestras batallas ahora. De poner en sus manos lo que usted no puede controlar ahora. Y al encomendar, hermanos y hermanas, nuestro camino al Señor, ahí estamos mostrando nuestra confianza que tenemos en su sabiduría y nuestra confianza que tenemos en su poder para guiarnos correctamente. Cuando confiamos en Dios, según dice el salmista, podemos estar seguros de que Él va a actuar en nuestro favor y que va a hacer brillar nuestra justicia, protegiendo nuestra causa de manera visible y poderosa. Tanto dice que será como la luz del sol que brilla a mediodía. Es decir, hermanos, lo que a usted le parece oscuro ahora, un día el Señor se lo va a aclarar. Oh, hermanos y hermanas, la promesa es que Él dice qué cosa hará. Él no dice cómo, no dice cuándo ni de qué manera, solo dice que Él qué cosa hará. Y si Él dice que hará, ¿cuántos lo creen? Mire lo que dice el don de profecía. Dios hará cosas maravillosas por los que confían en Él. El motivo, dice, por los que profesan ser sus hijos, no tienen más fuerza, consiste en que confían en su propia sabiduría y no le dan al Señor la oportunidad de revelar su poder en favor de ellos. Él ayudará a sus hijos creyentes en cuántas emergencias, en toda emergencia. Pero ¿qué cosa? Si ponen toda su confianza en Él y le obedecen fielmente. Hermanos, ¿estamos de acuerdo en esto? Mire qué cosas. Mire el motivo, dice, porque los que profesamos ser sus hijos no tenemos fuerza hoy. Consiste en que confiamos en nosotros mismos y no le damos al Señor la oportunidad de revelar su poder en favor de nosotros. Por eso el salmista dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Y el don de profecía sigue diciendo, al repasar la historia pasada, puedo decir, alabado sea Dios. Al ver lo que el Señor ha hecho, me lleno de admiración y de confianza en Cristo como director. No tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Oh, mis hermanos, y así con estas palabras de estímulo, les invito entonces a que nos preparemos para desarrollar, como dice el título de mi presentación, una fe inquebrantable para enfrentar los eventos finales. Y en esto, los héroes de la fe de Hebreos 11 fueron todo un ejemplo, hermanos.
La carta a los hebreos fue escrita a cristianos perseguidos y tentados a retroceder, tal como va a ocurrir con el pueblo remanente cuando enfrente los eventos finales. De manera, hermanos, que haríamos bien en estudiar Hebreos 11, ya que ahí está el llamado urgente de Dios a permanecer fieles, aun cuando las circunstancias sean adversas, aun cuando parezca que Dios guarda silencio y aun cuando el cumplimiento de las promesas se demoren. Oh, hermanos y hermanas, en estos personajes de Hebreos 11 se destacan estos tres que ustedes ven en su pantalla: Enoc, Noé y Abraham. ¿Qué dice Hebreos 11 de Enoc? Leamos el versículo 5. Hebreos 11, versículo 5. Hebreos 11, versículo 5 dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Oh, mis hermanos y hermanas, Enoc es un personaje clave para los últimos días, porque él, dice la Escritura, fue trasladado sin ver muerte, y por lo tanto viene a ser símbolo de ¿quiénes? De los 144,000 vivientes que cuando Cristo venga serán trasladados sin ver la muerte. Ellos, hermanos, ellos, los 144,000, en los últimos días estarán caminando con Dios tal como Enoc caminó con Dios. Así lo dice Génesis, como Enoc caminaba con Dios. Vamos a Génesis capítulo 5, versículo 24 al 26. Génesis 5, versículo 24 al 26. Dice la Escritura: y caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Vivió Matusalén 187 años y engendró, perdón, yo estoy mal aquí, era el 21, vamos al 21, era del 21 al 24. Dice: vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó ¿quién? Dios. Oh, hermanos y hermanas, qué maravilloso lo que dice de Enoc. Queda la declaración de una manera inmortalizada. Caminó pues Enoc con Dios. ¿Qué significa caminar con Dios? ¿Qué significa, hermanos, caminar con Dios en estos tiempos difíciles que nos ha tocado vivir? ¿Qué significa caminar con Dios en los tiempos difíciles que vienen más adelante? Hermanos, caminar con Dios significa una relación constante con Él. Caminar con Dios significa una fe diaria. Caminar con Dios significa obediencia continua y dependencia profunda de Dios. Hermanos, esta constancia revela una fe estable, una fe firme, una fe resistente y, como dice nuestro tema, una fe inquebrantable. Y eso, dice Hebreos, a Dios le agrada. A Dios le agrada que sus hijos tengan una fe firme, constante, fiel, diaria, inquebrantable. Oh, mis hermanos, es interesante cómo leímos en Hebreos 11 la calidad de fe que Enoc
tuvo. Pero como Génesis nos dice, el tiempo en que Noé practicó su fe. Le pregunto, ¿Noé practicó su fe en tiempos fáciles? No, mis hermanos. Génesis nos dice que fue en la época más moralmente deteriorada de la historia, como fue la época antediluviana. Enoc, hermanos, me confundí creo ahí con Noé, Enoc, no sé si estaba hablando bien, a veces me confundo con los dos personajes. Enoc caminó diariamente, hermanos, con Dios en un mundo corrupto. El mundo en el cual vivió Enoc era un mundo igual o peor que el nuestro. Y sin embargo, Enoc, dice, caminó con Dios. Se mantuvo firme. Oh, hermanos y hermanas, Enoc no tenía Biblia. Enoc no tenía templo donde congregarse. Y sin embargo, hermanos, tenía una fe inquebrantable. Por eso dice Hebreos que agradó a Dios. El espíritu de profecía, vean lo que dice hablando de Enoc. A medida que transcurría año tras año, más y más caudalosa se volvía la corriente de la culpabilidad humana. Más y más sombríos eran los nubarrones del juicio divino que también se amontonaban sobre aquella sociedad, hermanos. Sin embargo, dice Enoc, el testigo de la fe, proseguía su camino, amonestando, intercediendo y enseñando, esforzándose por rechazar el flujo de culpabilidad y detener los rayos de la venganza. Los hombres de aquella generación se burlaban de la locura de aquel que no trataba de allegar oro o plata ni amontonar posesiones en esta tierra. Él no era una persona, hermanos, que estaba enfrascada en conseguir bienes materiales, enfrascada en hacer dinero. No, hermanos. Y a los antediluvianos les parecía que era una persona rara, porque era un hombre muy dedicado a Dios, muy preocupado por las cosas de Dios. Lo material para Enoc, eso era secundario. Dice, y está en amarillo, pero el corazón de Enoc estaba puesto, ¿en dónde, hermanos? En los tesoros eternos. Él había contemplado la ciudad celestial. Había visto al Rey en su gloria en medio de Sión. Y cuanto mayor era la iniquidad existente, tanto más ferviente era su anhelo por el hogar de Dios. Mientras estaba todavía en la tierra, él moraba por la fe en las regiones de luz. ¿Cuántos quisieran ser como Enoc? Que mientras estamos aquí en Estados Unidos, mientras estamos en el país donde estemos, hermanos, por la fe, ya vivamos en el hogar de Dios. ¿Cuánto deberíamos ser como Enoc? Que mientras estemos aquí, nuestros pensamientos estén en la patria celestial, anhelando vivir allá. Dice que el piadoso carácter de este profeta representa el estado de santidad que deben alcanzar todos los que serán comprados de entre los de la tierra en el tiempo de la segunda venida de Cristo. En ese entonces, dice, así como en el mundo antediluviano, prevalecerá la iniquidad, siguiendo los impulsos de su corrupto corazón y las enseñanzas de una filosofía engañosa. El hombre se va a rebelar contra la autoridad del cielo. Pero así como Enoc, el pueblo de Dios buscará la pureza de corazón y la conformidad con la voluntad de su Señor hasta que refleje la imagen de Cristo. Tal como lo hizo Enoc, anunciarán al mundo la segunda venida del Señor y los juicios que merecerá la transgresión, y mediante su conversación y ejemplos santos condenarán los pecados de los impíos. Así como Enoc fue trasladado al cielo antes de la destrucción del mundo por el diluvio, así también los justos vivos serán traspuestos de la tierra antes de la destrucción por el fuego. Damos gloria a Dios, hermanos.
Con lo leído hasta aquí pregunto, ¿tuvo Enoc una fe inquebrantable? Imagínese usted vivir en un mundo donde casi nadie quiere saber de Dios, donde lo malo es normal y lo bueno es raro. Pues ese era el mundo. Ese era el mundo donde Enoc vivió. Era un mundo, hermanos, bajo presión. Pero aún así, Enoc decidió caminar con Dios todos los días. Amén. Jóvenes que me escuchan, que están aquí esta mañana con nosotros y que están mirándome ahí en su casa con sus padres. Hoy ustedes viven bajo la presión del mundo. Hoy ustedes viven bajo la presión social. Hoy ustedes viven bajo la presión de influencers que promueven lo superficial. Hoy ustedes viven bajo la presión de las distracciones de este mundo. Tentaciones les asaltan en la pantalla de sus teléfonos. Hoy ustedes, queridos jóvenes, viven bajo la presión de amigos que no quieren nada con Dios. Y tristemente, queridos jóvenes, a veces ustedes se dejan arrastrar por esa presión del mundo, por esos influencers, por esos amigos. Enoc vivió en un mundo como el de ustedes, bajo presión. Pero hemos leído que él fue diferente. Él no se dejó arrastrar. Enoc fue luz en medio de la oscuridad. Hermanos y hermanas, Enoc es un modelo que debe seguir cada joven y adulto si quiere ser trasladado al cielo. Debemos tener una fe inquebrantable en medio del pecado. Aunque vivimos en un mundo corrupto, debemos vivir en una atmósfera tan pura como la del cielo. Debemos agradar a Dios cuando otros no lo hacen. ¿Cuántos quieren agradar a Dios como lo hizo Enoc? Pero hermanos y hermanas, si Enoc fue ejemplo de fe inquebrantable, Noé no se queda atrás. De él, Hebreos 11 nos dice lo siguiente, versículo 7. Hebreos 11, versículo 7. Hebreos 11, versículo 7. Nos dice lo siguiente de Noé. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Aquí tenemos, hermanos, aquí tenemos a un hombre que tenía fe para obedecer cuando no se entiende. Repito, Noé es un hombre que tenía fe para obedecer cuando no se entiende. Nunca había llovido. Nunca había ocurrido un juicio universal. Y a lo mejor él no entendía lo que Dios le ordenaba que hiciera. Pero él obedeció sin entender. Noé dio al mundo el ejemplo de creer exactamente lo que Dios dice y como Él lo dice. Su fe, hermanos, no fue teórica. Su fe fue activa, obediente, perseverante y hasta contracultural en un mundo que era opuesto a Dios.
como era el mundo antediluviano. Pero la obediencia de Noé, nosotros vemos, hermanos, no era ciega, sino que era impulsada. ¿Por qué cosa? Por la fe. Su justicia no era por palabras, sino que era confiando en la palabra de Dios. Hermanos y hermanas, la fe de Noé fue una fe que lo mantuvo firme, aun cuando el mundo entero rechazaba dicha fe. Podemos decir que al igual que Enoc, la fe de Noé fue inquebrantable, porque obedeció sin ver evidencia física. La orden de Dios parecía imposible, pero Noé creyó lo que nadie había visto y actuó basado en la palabra divina. Por más de 120 años, él tuvo esa fe inquebrantable, predicando sin obtener ni tan solo un convertido, más que solamente su familia, pero con fe inquebrantable predicó 120 años. Oh, hermanos y hermanas, la fe de Noé resistió las burlas. La fe de Noé resistió el rechazo, resistió la oposición del mundo. Jesús dijo que en los días de Noé la gente estaba enfocada en los placeres y el pecado. Pero durante más de un siglo, hermanos, Noé fue fiel al Señor, obediente. Fue ridiculizado por construir un barco en tierra seca. Noé, mis hermanos, fue rechazado por advertir sobre un juicio imposible para ellos. Noé fue atacado por generaciones que se burlaban de su mensaje. Pero Noé no se desanimó. Eso, hermanos, eso es fe inquebrantable. Eso es fe que no se quiebra bajo la presión de la cultura ni del mundo. Y cuando se trató de preparar a su familia, hermanos, Noé preparó a su familia no conforme a la cultura de la sociedad de sus días, sino que preparó a su familia conforme a la palabra de Dios. La fe de Noé es un modelo para los últimos días. Jesús dijo que los últimos días serán como los días de ¿quién? Como los días de Noé. Habrá incredulidad, habrá violencia, habrán burlas hacia el mensaje del juicio, habrá indiferencia espiritual. De manera que la fe de Noé viene a ser un modelo para los salvados del tiempo del fin. Porque, hermanos, nosotros tendremos que creer cuando el mundo no crea. Nosotros tendremos que obedecer cuando al mundo le parezca absurdo. Nosotros tendremos que mantenernos firmes cuando la mayoría nos abandone y rechace la verdad. Y cuando los campeones sean pocos, nosotros debemos ser de ellos tal como lo fue Noé. Solo 8 fueron los campeones que entraron en aquella barca. El resto murió y se perdieron para siempre. Jóvenes que me escuchan, ustedes tienen que ser como Noé. La fe de Noé se notó en lo que hizo y no solo en lo que creía. Muchos jóvenes dicen: yo creo en Dios, pero su vida no lo demuestra. Noé sí. Noé decía: creo en Dios, y su vida lo demostró. Hay muchos jóvenes que hoy en día sienten la presión de encajar en el mundo y por eso siguen modas, por eso se maquillan, hacen lo que todos hacen por no quedar mal en la escuela, con sus amigos, en el trabajo. Oh, hermanos y hermanas, yo los animo a los jóvenes, tanto a los que están en esta congregación como a los que están en sus casas, a que se atrevan a ser diferentes, a que no sigan los dictados del mundo,
a que no permitan que nadie destruya su relación con Dios. Que sean jóvenes de fe como Noé. Que sean jóvenes de fe que no se corrompen aunque la tierra esté corrompida. Oh, jóvenes que están aquí en esta iglesia y también allá en sus hogares, les invito a que sean jóvenes que con su fe impacten su familia. Miren, cuando ustedes con su fe impacten su familia, van a traer bendición para su familia. Cuando Noé creyó, toda su familia recibió bendición. Sus hijos, sus nueras, su esposa, se pusieron a hacer lo que él decía, porque sabían que lo que él decía, Dios se lo había dicho. Él con su fe impactó su hogar. Él con su fe impactó a su familia. Y así, con su fe, salvó a su familia. Jóvenes, tengan ustedes la fe de Noé. Impacten su hogar. Impacten a sus padres. Impacten a sus familiares con una fe como la de Noé. Hagan ustedes lo que Noé hizo. Noé es un modelo para los jóvenes del tiempo final. Jóvenes de fe inquebrantable, aunque el mundo los presione, es lo que tenemos que procurar ser, queridos jóvenes, de la verdad presente. El don de profecía dice, mientras Noé daba al mundo su mensaje de amonestación, sus obras demostraban su sinceridad. Y así se perfeccionó y manifestó su fe. Dio al mundo el ejemplo de creer exactamente lo que Dios dice. Todo lo que poseía lo invirtió en el arca. Cuando empezó a construir aquel inmenso barco en tierra seca, multitudes vinieron de todos los rumbos a ver aquella extraña escena y a oír las palabras serias y fervientes de aquel singular predicador. Cada martillazo dado en la construcción del arca era un testimonio para la gente. Y así Noé se destaca como un hombre de fe inquebrantable. Él es un héroe de fe inquebrantable. Pero mientras eso podemos decir de Noé, ¿qué podemos decir, hermanos, de Abraham? ¿Qué dice Hebreos 11 de Abraham? Versículo 8. Hebreos 11, versículo 8. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. ¿Qué les parece? Aquí tenemos, mis hermanos, a un hombre de fe para dejarlo todo. En el tiempo final habrá que hacer decisiones como la de Abraham. En el tiempo final, hermanos, habrá que dejar trabajos, habrá que dejar propiedades, habrá que dejar comodidades con tal de obedecer a Dios. Salió, dice, sin saber a dónde iba. Lo dejó todo. Oh, mis hermanos, salió para salir al lugar que había de recibir como herencia. Mire lo que dice el don de profecía. En el tiempo de angustia, de nada les valdrán a los santos las casas ni las tierras, porque entonces tendrán que huir delante de turbas enfurecidas, y en aquel entonces no podrán deshacerse de sus bienes. Vi que si algunos se aferraban a sus propiedades y no preguntaban al Señor en qué consistía su deber, Él no se lo hará conocer y les permitirá conservar sus propiedades. Pero en el tiempo de angustia, éstas se levantarán delante de ellos como una montaña para aplastarlos, y ellos tratarán de deshacerse de ellas, pero no podrán. Ahora es demasiado tarde para aferrarse a los tesoros mundanales. Casas y tierras innecesarias pronto no serán de beneficio para nadie, porque la maldición de Dios descansará
más y más pesadamente sobre la tierra. Así que, hermanos y hermanas, no debemos tener amor por las cosas materiales. Debemos, como Abraham, estar dispuestos a escuchar la voz de Dios en cuanto a dejarlo todo con fin de obedecerle. Hermanos, va a llegar el momento en que para la persecución también nosotros tendremos que salir sin saber a dónde iremos. Solo sabremos que Dios nos guiará. Pero aquellos que tengan fe inquebrantable en Dios, obedecerán y saldrán a donde Dios los guíe. En el caso de Abraham, es admirable ver cómo su fe lo llevó a creer en la palabra de Dios. Y dejó casa, dejó ciudad y dejó parte de su familia, inclusive como eran sus padres. Oh, mis hermanos, antes de darle una tierra, Dios le pidió que dejara la suya. Antes de darle una descendencia, Dios le pidió que confiara sin ver, que tuviera fe para dejarlo todo. Y cuando Dios le ordenó que le sacrificara a su hijo para probar su fe, él, hermanos, obedeció sin demora. Pues mire aquí mismo en el capítulo 11, versículos 17 al 19, lo que dice. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Hermanos, Dios probó lo que ocupaba el primer lugar en el corazón de Abraham, como era su hijo. Y cuando Dios lo probó en eso que ocupaba el primer lugar en su corazón, por supuesto después de Dios, ¿verdad? Yo me refiero aquí terrenalmente. Cuando Dios le dijo que le diera a su hijo, que se lo entregara, Abraham, hermanos, no discutió, no exigió explicaciones. Madrugó aquella mañana, caminó, subió a la montaña con la esperanza de que si Dios le pedía que le entregara a su hijo, también se lo iba a devolver. ¿Por qué? Porque él tenía una fe inquebrantable en Dios. Porque él pensaba, hemos leído aquí, que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Y efectivamente, hermanos, en forma figurada, eso fue lo que ocurrió. Para Abraham, su hijo Isaac ya estaba muerto. Cuando Dios detuvo la prueba y devolvió a Isaac a su padre, fue sin duda alguna, hermanos, como que si Isaac hubiera regresado de entre los muertos. En el monte Moria, por lo tanto, aprendemos que la verdadera fe pone a Dios primero antes que a un hijo. En el monte Moria aprendemos que la verdadera fe pone a Dios primero antes que a una esposa, antes que a un esposo, antes que a un padre, antes que a una madre. En el monte Moria aprendemos que la fe verdadera pone a Dios primero sobre todas las cosas. Oh, hermanos, en el monte Moria aprendemos que la obediencia es la prueba clara de la fe. Pero también aprendemos que cuando la fe llega al límite, Dios provee. Porque Él es Jehová Jireh, que quiere decir Dios proveerá. Cuando la fe llega al límite, Dios provee. Oh, hermanos, así también nosotros, como pueblo remanente del tiempo del fin, nos vamos a enfrentar a pruebas que van a llevar al límite nuestra fe.
Y esas pruebas van a definir nuestra fe. Vamos a enfrentar restricciones religiosas, sí. Vamos a enfrentar la ley dominical, sí. Vamos a enfrentar la presión social y económica, sí. Vamos a tener que hacer renuncias personales y profundas, sí. Pero en cada una de esas cosas, Dios nos va a llamar a que confiemos como Abraham. Jóvenes que me escuchan aquí, ¿harán ustedes lo mismo que Abraham? Jóvenes que me escuchan allá en sus hogares, ¿harán ustedes lo mismo que Abraham? ¿Están ustedes hoy dispuestos a dejar lo que sea por seguir a Dios? Tal vez tengan que dejar algún hábito que les hace daño. Tal vez tengan que dejar alguna relación que los está alejando de Dios. A lo mejor un amigo, una amiga, una novia, un novio. Oh, hermanos y hermanas, a lo mejor ustedes, queridos jóvenes, están yendo por un camino que a ustedes les parece seguro, pero no es el camino de Dios. ¿Están dispuestos a dejar ese camino? La fe inquebrantable de un joven de la verdad presente debe ser como la de Abraham. Un joven que pone a Dios primero sobre la novia, sobre el novio, sobre la amiga, sobre el amigo, sobre la presión social. Hermanos y hermanas, la fe inquebrantable de un joven de la verdad presente pone a Dios primero, incluso por encima de sus planes y relaciones. Y no se preocupen, jóvenes, por los resultados. Porque como Dios no le falló a Abraham, tampoco le va a fallar a ustedes. Créanlo. Miren lo que dice el don de profecía. Mientras avanzamos paso a paso, confiando, creyendo, alcanzando el objetivo de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas, el camino se hará claro para nosotros. Pero aunque no siempre podamos decir ¿por qué se nos pide hacer esto o aquello?, hemos de obedecer. ¿Sin qué? Sin preguntar. A Abraham se le pidió que abandonara su hogar paterno. No podía ver el futuro, pero la fe salió, pero por la fe salió a una tierra extraña, sin saber, dice, ¿qué cosa? ¿A dónde iba? Estaba completamente seguro de que Dios, ¿qué cosa? Sí lo sabía, y que todo lo que tenía que hacer era confiar en la dirección divina y avanzar en obediencia a los mandatos de Dios. Amén, hermanos. Oh, hermanos y hermanas, ¿cómo necesitamos tener la fe inquebrantable de Abraham? Pero ¿cómo podemos tenerla? ¿Cómo podemos tener la fe de Abraham, hermanos? Sin duda, construyendo un altar diario, como él lo hizo. La Biblia dice que él siempre levantaba altares. Y nosotros también debemos levantar diariamente el altar de la oración. Debemos levantar diariamente el altar del estudio de la palabra de Dios. Y en la medida en que levantemos ese altar todos los días como Abraham, nuestra fe se va a fortalecer hasta llegar a ser una fe inquebrantable, como dice nuestra presentación, que nos permita enfrentar los eventos finales. Y entonces agradaremos a Dios y Él nos dará el galardón. Amén, hermanos. Mire lo que dice la lectura bíblica, Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hermanos y hermanas, Enoc agradó a Dios con su fe inquebrantable y fue galardonado por él, llevándoselo para el cielo sin ver la muerte. Enoc agradó a Dios con su fe inquebrantable y fue galardonado con la salvación para él y su familia. Abraham agradó a Dios con su fe inquebrantable y fue galardonado con el título del padre de la fe
y de su descendencia vino el Salvador, Cristo Jesús. Oh, hermanos y hermanas, la fe de estos tres hombres se fortaleció por medio de la obediencia. Enoc obedeció caminando cada día con Dios. Noé obedeció construyendo un arca sin ver la lluvia. Abraham obedeció sin saber a dónde iba. Y así también nosotros, en los días finales, obedeceremos guardando los mandamientos cuando el mundo haga lo contrario. Dios nos llama a una fe que permanece en la crisis. Hermanos y hermanas, si hoy estamos pasando por pruebas, miremos el galardón que nos espera. Busquemos a Dios con todo nuestro corazón, porque hemos leído que Él es, ¿qué cosa? Galardonador de los que le buscan. Hermanos y hermanas, tengamos una fe inquebrantable ahora que nos permita tenerla en el día final. Tengamos una fe inquebrantable ahora, aun cuando sean las cosas difíciles, aun cuando las cosas que nos pasan no las entendemos. Tengamos esa fe inquebrantable en Dios y obedezcamos siempre sin discutir a Dios, porque al final esa fe a Dios le agrada y le da un galardón a aquel que la tiene. Aquí dice que es galardonador de los que le buscan. De manera que yo pregunto, ¿cuántos quieren buscar a Dios? ¿Cuántos quieren de ahora en adelante buscar más de Dios? Pregunto, ¿cuántos quieren pedirle a Dios esta mañana que les dé una fe inquebrantable? ¿Quieren venir aquí adelante a hacer una oración conmigo? A pedirle al Señor que nos dé esa fe inquebrantable. Esa fe que nos sostenga en los días finales. Esa fe que nos permita enfrentar los eventos finales. ¿Quién quiere venir aquí adelante a participar de esta oración de entrega al Señor? Donde la fe de nosotros sea firme. Donde la fe de nosotros sea fiel. Donde la fe de nosotros obedezca sin preguntar. Solamente porque Dios lo dice. Vamos a orar y a pedírselo al Señor. Oh Dios Todopoderoso, lo que nos espera en el futuro ya sabemos que no será nada fácil. Tú no nos has dicho que es un camino de rosas el que nos espera. Tú ya nos has dicho que inclusive pasaremos por las aguas y también por el fuego. Pero que en ese momento las aguas no nos van a anegar y el fuego no arderá en nosotros. Solamente nos ha dicho que confiemos en ti, que encomendemos nuestro camino en ti y que tú harás. Señor, te rogamos que nos ayudes a creer de verdad en esta palabra y que ahora cuando estamos siendo probados y que ahora cuando nos están pasando cosas que no entendemos y que ahora cuando ni siquiera vemos lo que nos va a pasar la otra semana, Señor, nosotros no tenemos la fe que se requiere. Que ahora, por favor, tú nos concedas esa fe inquebrantable. Una fe que no se quiebre en la prueba. Una fe que no lo haga uno retroceder. Una fe que lo mantenga uno firme. Señor, te la pedimos, por favor, ahora. Haznos mujeres y hombres llenos de fe. Haz que seamos, Señor, mujeres y hombres con una fe inquebrantable. Y cuando la prueba arrecie, cuando la prueba se vuelva más fuerte, que esa fe que sostuvo a Enoc, que esa fe que sostuvo a Noé, que esa fe que sostuvo a Abraham, nos sostenga también a nosotros. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puestos en pie, hermanos, al escuchar las notas del himno número 371. Dame la fe de mi Jesús, es mi oración, oh buen Señor.
la fe que al alma da la paz, la fe que salva de temor, fe de los santos galardón, gloriosa fe de salvación. Dame la fe que trae poder, que afiance terror, que fieras no podrán vencer, ni dominar al opresor. Fe de los santos galardón, gloriosa fe de salvación. Dame la fe que vencerá, bendita fe de mi Jesús. Dame la fe que fijará mi vista en su divina cruz. Fe de los santos galardón, gloriosa fe de salvación. Dame la fe que da el valor, que ayuda al débil a triunfar, que todo sufre con amor y puede el dolor cantar. Fe de los santos galardón, gloriosa fe de salvación. Qué hermoso lo que hemos cantado. Le hemos pedido al Señor que nos dé la fe de ¿quién? La fe de Jesús. Esa fe, dice, que da valor y que ayuda al débil a triunfar. Esa fe, dice, que hace que todos lo suframos con amor y que podamos cantar en el dolor. Esa fe, dice, de los santos, que será galardonada con la gloriosa salvación. Apocalipsis dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen ¿qué cosa? La fe de Jesús. De manera que si hemos cantado que nos dé esa fe, es porque en el tiempo del fin, solo los santos que guarden sus mandamientos tendrán esa fe de Jesús. Y por lo tanto, hermanos, hay que clamar porque nos mantengamos desde ya con esa fe. Vamos a orar nuevamente para pedírsela al Señor. Amado Dios y Padre, ahora te hemos cantado que nos des la fe de tu Hijo amado Jesús. Esa fe que lo sostuvo a Él en medio del dolor. Esa fe que lo sostuvo a Él en el sufrimiento. Esa fe que lo sostuvo a Él en la prueba. Esa fe que lo sostuvo a Él en la persecución. Esa fe que lo sostuvo a Él en los momentos más duros de su vida. Hoy te hemos cantado que nos des esa fe. La fe de nuestro amado Señor Jesucristo. Y nosotros sabemos que tú nos la quieres dar. Por eso te rogamos que nos llenes de esa fe. Y cuando en el tiempo final los santos que guardan tus mandamientos se destaquen porque tienen también la fe de Jesús, que entonces nosotros seamos parte de esos santos y que nos mantengamos allí leales, firmes, con fe inquebrantable, guardando tus mandamientos hasta el día final y llenos
de la fe de Jesús. Padre, te lo pedimos que así sea, en el nombre de Jesús. Amén.